Ok, vamos a recordar en qué vamos de la clase anterior y entonces tengan presente que estamos hablando del aparato locomotor y que recuerden entonces que el aparato locomotor me está indicando es movimiento. Y cuando uno habla del aparato locomotor estamos hablando de los 4 componentes fundamentales. Entonces, el esqueleto, del cual ya estamos prácticamente terminando, la parte muscular, las articulaciones y fundamentalmente el sistema nervioso. Decíamos también que en parte, arrancando hablando del esqueleto, entonces que hay aproximadamente unas 206 piezas, de las cuales están completamente articuladas para poder permitir ese movimiento. Dentro de las funciones de ese aparato esquelético, de ese sistema esquelético u óseo, la principal es la parte del sostén, el soporte, el sostén mecánico del cuerpo, el soporte para la inserción de algunos músculos, protección de órganos internos, como habíamos dicho, a nivel de las costillas, a nivel del cráneo, fundamentalmente, una reserva dinámica de calcio, entra calcio, sale calcio, y una función de carácter hematopoyético, donde prácticamente tiene que ver con la formación de las células sanguíneas. Además comentamos que el sistema óseo o los huesos están formados por varios tipos de células. Unas células, uno puede decir progenitoras u osteoprogenitoras, que están comenzando a formar apenas. Luego entonces pasamos acá a los llamados osteoblastos, que es la célula que se está encargando, yo te decía el ejemplo, que van colocando los ladrillos, es decir, están formando el hueso como tal. Luego ese hueso madura y entonces forma o se encargan otro tipo de células que son los osteocitos, y ya luego que juega papel un poco la edad, la persona un poquito más adulta, pero no quiere decir él tan viejo, entran a jugar los llamados osteoclastos, que recuerden muy bien que son aquellos que se encargan de sacar el calcio del hueso, y obviamente lo dejan con una densidad ósea baja y problemas entonces a nivel del hueso, que se puede volver bastante poroso y obviamente puede llevar a fracturas con caídas. Decíamos también que el hueso está compuesto químicamente por una sustancia. Las sales minerales juegan un papel fundamental, ese calcio, el grupo fosfato, el agua en otro porcentaje, y decíamos el colágeno, que juega papel fundamental. Ya colocamos el ejemplo, digamos, cuando la síntesis del colágeno no se da por una mutación, entonces que lleva lamentablemente una serie de patologías, como es unas condiciones como el niño de cristal, o los huesos de cristal mejor, y también el caso de la piel de mariposa. Decíamos también que el hueso está compuesto o estructurado por una parte débil que se encuentra principalmente en los extremos, que es el hueso esponjoso, que es por la falta de calcio en esa parte, pero no significa algo malo, de hecho le da resistencia, y el hueso compacto, que realmente es el hueso duro, y que ese hueso compacto en la periferia es donde se encuentran los vasos sanguíneos, está en la parte de los nervios, que por eso cuando una fractura hay dolor bastante, y entonces ahí encontramos hacia la parte exterior el llamado periósteo. Ya en la parte media del hueso encontramos la médula, la llamada médula ósea, no vamos a confundirlo con la médula espinal, y esa médula ósea se clasifica en dos: una médula ósea roja, que es prácticamente donde se forman las células sanguíneas, y una médula ósea amarilla, que es prácticamente una transformación grasa de esa médula ósea roja. Es decir, que poco a poco se va transformando en grasa, ¿sí?, lo que correspondía a la parte roja. Habíamos clasificado los huesos según su forma, según su morfología. Hay huesos planos, hay huesos largos, hay huesos cortos, ¿sí?, hay huesos irregulares, como es el caso de las vértebras, que ahora, cuando ya otra vez entremos a recordar cada uno de ellos, podemos decir, bueno, recuerden que en el cráneo encontramos esos huesos planos, y así huesos largos en las extremidades fundamentalmente. Recordamos también que con respecto al crecimiento de los huesos, entonces, principalmente lo que permite el crecimiento óseo corresponde a un cartílago que desde la etapa de embrión, feto, está en el hueso,
y se va alargando, elongando, 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 y obviamente forma, es lo que permite el crecimiento del hueso, tanto en la parte intrauterina como ya cuando se nace. Y hay una serie de factores que también tienen que ver con el crecimiento óseo. Decíamos que la glándula hipófisis produce la hormona del crecimiento, la tiroides también con su tirosina y las glándulas genitales con la testosterona. Ya comenzamos entonces a hablar de los huesos, ¿sí? Y entonces comenzamos a desglosar los huesos del cráneo, que hablamos que son tapas, son huesos planos, donde recalcamos el frontal, los temporales, los parietales, el occipital. Y en la parte interna, es decir, en la parte interna del cráneo, encontramos el etmoide, que da conformación como si fuera la parte de la nariz, pero hacia interno, y lo que es el esfenoide, que viene siendo la misma, uno llama la silla turca del hueso esfenoide, donde se ubica lo que es la glándula pituitaria. Con respecto a los huesos de la cara, comentamos, decíamos la mandíbula, tanto inferior como superior. Hablamos también del cigomático, que es el mismo pómulo o malar. El hueso nasal prácticamente era lo que habíamos resaltado. Repito, el caso de las mandíbulas, tanto inferior como superior, el cigomático, el caso del hueso nasal, ¿sí? Que era lo que estamos resaltando ahí. Hablamos en la parte de la correspondiente a la columna vertebral. La columna vertebral, que sabemos que están constituidas por las llamadas vértebras, que son esos huesos irregulares, y que habíamos hecho la clasificación de ellas. Habíamos hablado de la clasificación de las vértebras, de las primeras 7 que corresponden a las cervicales, luego vienen las dorsales, o sea, 12 más, luego vienen las lumbares, que son 5, las sacro, que son 5 fusionadas, y el cosi, que son también 5 fusionadas. Una cosa importante, que tal vez ese momento no lo recalqué, es que no vamos a pensar que nuestra columna vertebral es recta. Nuestra columna vertebral presenta una serie de curvaturas, que es lo que nos da cierto tipo de posición. Y también comentamos que estas son las vértebras, que en el interior de ella es por donde va circulando la médula espinal, y entre vértebra y vértebra se encuentra, yo le llamo así, un colchón, un disco, uno llama el disco intervertebral, que me impide que estas dos vértebras se rocen y vaya a haber acá desgaste, que eso va a ocurrir con el tiempo, y obviamente me puede estar presionando aquí el nervio, ¿sí? Un nervio, en el caso depende de dónde esté, un nervio cervical, torácico o lumbar sacro. Hablamos de las costillas, que son una especie de huesos delgados, planos, y que se originan desde la parte de la columna vertebral, específicamente de la primera torácica hasta la 12, y que van a desembocar, por tomarlo así, hacia la parte del esternón, y que se clasifican en costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Bien. Hablamos también de los huesos de la extremidad superior. En el caso del brazo, el principal es un hueso largo, que es el húmero. Luego viene lo que es el antebrazo, el cúbito y el radio. Siempre el radio, el que mira hacia la parte externa, siempre mirando al dedo pulgar, por eso uno dice la antena del radio, ¿sí? De un radio en casa, por ejemplo. Entonces por eso uno lo compara así, el radio, y el que está en la parte interna corresponde al cúbito. Ya acá en la palma corresponden los carpos, los metacarpos y lo que son las falanges. En la parte de acá del hombro tenemos la clavícula, ¿sí? La clavícula, y también un hueso un poco bastante plano es el omóplato, o también llamada escápula, donde ahí va a encajar el húmero, que de acuerdo a un trauma él puede salirse y ocurrir una luxación. Prácticamente aquí es donde vamos a arrancar. Lo anterior era recordando lo que llevamos, y aquí entonces donde íbamos, vamos a arrancar acá el hueso de la pelvis. Sencillamente mira acá donde termina la última lumbar, que va a hacer contacto entre la L5, este es el disco, que va a hacer contacto con la S1, la primera sacra, ¿sí? Y entonces el hueso de la pelvis corresponde a esto, ¿sí? Esto que tuvo aquí como en forma de oreja, bilateral, tanto para acá como para acá. Esa es importante en el caso, obviamente le da ese soporte al cuerpo, ¿sí? Ahí donde descansa también prácticamente también la columna vertebral,
el sacrocosis está fusionado con él, ahí unido. Y en el caso de la mujer, esta pelvis es un poco más ensanchada desde el punto de vista hormonal por la cuestión de los preparativos para un futuro embarazo. Ahí donde anida, claro, no digo anida del endometrio, sabemos que es el endometrio, sino que ahí donde se acomoda también la parte ancha, ese embrión o feto. Él se divide en tres partes. La zona de la oreja, por tomarlo así el término, la zona más amplia, es el ilion, la zona de donde van, digamos, aquí los orificios estos, es el isquion, y la zona ya más central corresponde al llamado pubis, que por eso corresponde como la zona, como usted dice, la zona púbica, ¿sí? Tanto en la parte masculina como en la parte femenina. Entonces tenemos el ilion, el isquion y el pubis. Eso con respecto. Ya esta parte, recuerda que la parte final, aquí lo relaciono otra vez, el sacro, pero no hace parte de acá. El sacro es de la columna, la parte final, y el coxis, recordando que son las 5 vértebras y las 5 vértebras fusionadas. La pelvis es esta, la que corresponde aquí como en forma de oreja bilateralmente. Y con respecto a la parte de la extremidad inferior, entonces el hueso más largo del cuerpo corresponde al fémur. Aquí tenemos el fémur. Este va a terminar acá, va a encajar más bien en la parte de la pelvis, ¿sí? Es parecido mucho a la parte del húmero, donde va a encajar, y es bastante largo, abarca prácticamente lo que es la parte de la pierna. Y acá tenemos entonces la famosa rodilla, que se llama mejor rótula o patela, esta parte de acá, o aquí lo podemos ver, esta cascarita, prácticamente una pequeña como cascarita, parece una lenteja, pero comparación, pero obviamente más grande. Y en la parte más abajo, más inferior, que también son huesos largos, encontramos la tibia, que es el hueso más grueso. Él está siempre, aquí se ve como si fuera casi parecido en la orientación, ahí, pero acá podemos darnos cuenta, en esta vista, la tibia es más salida, como si aquí mi brazo, aquí fuera la tibia, y más acá al fondo está el peroné. Obviamente, por ser más fuerte la tibia, soporta golpes y protege al peroné, que es un poco más delgado. Pero en conclusión tenemos la tibia y el peroné. Ya en la parte del pie, que nosotros conocemos con el pie, entonces tenemos nombres a estructuras que conocemos comúnmente, como por ejemplo el famoso talón, que nosotros decimos el talón. El talón tiene un nombre, ese hueso tiene un nombre, y es el calcáneo. Y el tobillo, que también estamos acostumbrados a decirlo así, se llama el astrágalo. Entonces tenemos el calcáneo y el astrágalo. Ya de aquí, entonces, viene la parte de los metatarsianos. Acá, como si fuera el empeine, y acá la parte también de las falanges. Entonces, conclusión, tenemos el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, la rótula, la tibia, que es bastante gruesa también, el peroné y obviamente los huesos del pie. ¿Qué hay que recalcar en los huesos del pie? El calcáneo y el astrágalo. Bien, obviamente van a surgir preguntas, entonces por el medio del grupo que tenemos en el chat, en el WhatsApp, digamos, ahí vamos formulando las preguntas, y obviamente con base en la presentación vamos dando las respectivas respuestas.